Bien, continuando con las propiedades, ¿sí? De las cuales gozan los sistemas, según como sea la señal de entrada o la señal de salida, seguimos, punto 5, con sistemas causales y no causales. Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que un sistema es causal si y solo si la salida en el momento presente depende solo de los valores presentes y o pasados de la entrada. Es lo que se llaman sistemas no anticipativos, ¿sí? Porque no me va a anticipar nada, va a depender la salida en un tiempo o en un instante presente, ¿sí? Va a depender de la entrada en el mismo instante presente o de tiempo pasado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Por eso se llama no anticipativo. Por ejemplo, este sistema discreto I de n igual a n por x de n. Fíjense que este sistema justamente es un sistema causal porque la salida I de n no depende de entradas futuras, ¿sí? En este caso. Después, por ejemplo, en contraposición a los sistemas causales, tenemos los sistemas no causales, ¿sí? Que ¿cuándo van a ser no causales? Bueno, van a ser no causales si solo si la salida en el momento presente depende de los valores futuros de la entrada. Es lo que se llama justamente anticipativos, porque se anticipan, ¿sí? Por ejemplo, fíjense este sistema sencillo, y de t igual a x de t más 1. Como ven, y de t igual a x de t más 1. Fíjense que la salida en el instante t depende de la entrada. Si se quiere, si hablamos de t en segundos, la salida i de t depende de la entrada un segundo después. Por ejemplo, si yo quiero saber la salida en el instante t igual 5, va a depender de la entrada en el instante 6, porque 5 más 1, 6. ¿Sí? Los sistemas no causales, si queremos buscar sistemas físicos, podríamos decir que no existen, ¿sí? Porque son, como bien digo, sistemas anticipativos, ¿sí? En la naturaleza, yo no puedo saber qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo quiero saber lo que pasa ahora, el saber lo que pasa ahora va a depender de lo que va a pasar dentro de un tiempo. Es decir, es anticiparme justamente, no es hacer clarividencias, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O lo que sucede ahora depende de lo que va a suceder dentro de un rato. Justamente, eso es lo que estamos queriendo decir con esto, ¿sí? Entonces, obviamente que en las aplicaciones muchas veces uno va a trabajar con sistemas causales, ¿no? Obviamente que uno va a trabajar con sistemas causales. Pero bueno, desde el punto de vista matemático, uno se lo puede definir, ¿sí? Un sistema causal de esta manera, o no anticipativo, y un sistema no causal de esta manera, ¿sí? Pero bueno, quería hacer esa observación en este caso. Otra observación interesante es que fíjense que los sistemas, es decir, que un sistema es sin perdón, está mal dicho. Un sistema es si un sistema sin memoria, eso quería decir. Si un sistema es sin memoria, entonces el sistema es causal. El recíproco no es cierto. El recíproco no es cierto. Que sea causal no significa que sea sin memoria, bueno, ejemplo de estos en el texto de la serie Young, ahí tienen un montón de ejemplos, ¿sí? Que todo sistema sin memoria es causal, porque se acuerdan que un sistema sin memoria es cuando la salida, ¿sí? Presente depende de la entrada presente, ¿sí? En el caso de los sistemas sin memoria. Entonces, podríamos decir que los sistemas sin memoria son un caso particular de los sistemas causales. Por eso que digo que si un sistema es sin memoria, entonces es causal. Pero que sea causal no significa que sea sin memoria, porque recuerden que los causales, fíjense que los valores presentes, es decir, la salida en un momento presente depende de los valores presentes, ahí sería el caso de sin memoria, dice y o de los pasados de la entrada, que ya ahí no entran en juego en los sin memoria. Por eso digo que todo sistema sin memoria es causal, porque podemos pensar que esto es un caso particular de este, pero no todo sistema
causal va a ser sin memoria, justamente, ¿sí? No todo sistema causal va a ser sin memoria. Un ejemplo de esto, para que tengamos una idea, ¿sí?, de lo que estamos diciendo acá, ya les comento, ¿sí?, como para tener presente. Como siempre digo, este texto es muy bueno, es muy bueno. Un ejemplo, a ver, que se me ocurra o que podemos buscar ahora, ¿sí? Estamos hablando de sistemas. A ver, acá tenemos sistemas. Tenemos, a ver, para tener una idea, es causal. Por ejemplo, sí. Bueno, por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto, ¿se acuerdan del capacitor? Que la salida, por ejemplo, teníamos que la salida, por ejemplo, V, es decir, el voltaje V de T era igual a 1 sobre la capacitancia por la integral entre menos infinito y T de la intensidad de corriente. ¿Se acuerdan? Que eso lo habíamos visto como ejemplo. ¿Sí? Bueno, ese sistema justamente, ese sistema es causal. ¿Por qué es causal? Es causal porque justamente la salida en el momento presente depende solo de los valores presentes y o pasados. ¿Se acuerdan que V de t es igual a 1 sobre c por la integral entre menos e infinito, desde menos infinito hasta t de la intensidad de corriente? Entonces, justamente el voltaje en un tiempo t va a depender de la intensidad de corriente en ese mismo tiempo t o todos los anteriores, porque como la integral va de menos infinito hasta t, entonces ese sistema justamente es causal, ¿sí? Es causal, pero fíjense que ese sistema justamente tiene memoria, ¿sí? Ese sistema tiene memoria. ¿Por qué justamente tiene memoria? Tiene memoria porque justamente como la integral es de menos infinito hasta t, entonces el voltaje V de t depende del valor presente, ¿sí? Y además depende justamente de los valores pasados, ¿sí? Depende del valor presente y depende de los valores pasados. Recordemos que un sistema, ¿sí? Recordemos que un sistema no tiene memoria si la salida en cualquier instante depende solo de la entrada en el mismo instante. Es decir, un sistema no tiene memoria si la salida en cualquier instante depende solo de la entrada en el mismo instante. ¿Se acuerdan que para la salida i en t0 depende de la entrada x en t0? Eso es sin memoria, pero con memoria justamente un sistema posee memoria, ¿sí? Cuando la salida, como en este caso el voltaje V de t, depende de la entrada, de la intensidad de corriente en ese mismo instante t y todos sus tiempos anteriores, porque estaba definido como 1 sobre la capacitancia por la integral entre menos infinito y t. Por eso que ese sistema justamente es con memoria. Por decirlo de alguna manera, porque retiene la memoria en el instante t y en todos sus tiempos anteriores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, con esto lo que estamos diciendo, ¿sí? Con esto justamente lo que acá estamos diciendo es que ese sistema, el sistema capacitor, ¿sí? Es causal, pero es con memoria. Por eso es lo que yo decía acá, todo sistema sin memoria es causal, pero no todo sistema causal es sin memoria. Esto que yo acabo de decir, el sistema de capacitor, ¿sí? V de t igual a 1 sobre c por la integral entre menos infinito y t de i de tau diferencial tau, que ya lo vimos, es causal, pero es con memoria, no es sin memoria. Entonces recuerden siempre, todo sistema sin memoria es causal, pero el recíproco no es cierto, ¿eh? El recíproco no es cierto.
Espero haber sido claro con el ejemplo. Después ustedes cuando vuelvan a leer las definiciones de cada uno y vuelvan a ver los ejemplos, ahí se van a ir dando cuenta esto que yo les estoy comentando. ¿Sí? Bien. Después que tenemos sistemas lineales y no lineales. Esto de sistemas lineales y no lineales tiene que ver con una propiedad que ustedes ya conocen de álgebra y de análisis, que es la famosa propiedad de linealidad. ¿Se acuerdan que la derivación, la integración, ¿sí? Son operaciones que gozan de la propiedad de linealidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Lo mismo con una integral. Bueno, esa misma propiedad de linealidad obviamente la podemos trasladar a los sistemas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, fíjense acá, y es igual a la transformación de x. Esta sería la forma genérica de representar a un sistema. Fíjense que acá no le puse ni la variable t ni la variable n, porque justamente esto me puede representar para cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Cuando yo justamente quiero hablar de sistemas en general, donde no me refiero ni de la variable t o ni de la variable n, lo vamos a escribir de esta manera, como i igual a t de tx. ¿Sí? I igual a tx. Fíjense que acá no le estoy poniendo variable. Es decir, que esto es válido. Esta sería la representación simbólica o la representación matemática de un sistema genérico cualquiera, ya sea continuo o discreto. Eso es lo que estamos queriendo decir con la notación. Entonces, un sistema de la forma i igual t de x o tx es lineal si solo si goza de esas dos propiedades que recién dijimos con el ejemplo de la derivada. A la primera se la llama adición. ¿Sí? ¿Qué dice? Que si i1 es, para decirlo de una manera, I1 es la salida de X1 a través de la transformación T o del sistema T. ¿Sí? Y I2 es la salida de la entrada X2 a través del sistema T. Entonces, I1 más I2 va a ser la suma de las dos salidas, va a ser igual a justamente la salida de la suma de las dos entradas a través del sistema T. Es decir, que lo que estamos queriendo decir acá es que la transformación de una suma de dos señales de entrada es igual a la suma de las transformaciones de las señales correspondientes a cada una. Es decir, lo que estoy diciendo es que acá la transformación de una suma es igual a la suma de las transformaciones. Eso es lo que estamos diciendo acá. Con la propiedad de adición, lo que estamos diciendo es que la transformación de una suma de dos señales es igual a la suma de las transformaciones, ¿sí?, de cada una, porque esta es la transformación de esta y esta es la transformación de la otra. ¿Sí? Esa sería la propiedad de adición. Y después tenemos la otra propiedad, ¿sí?, la de la constante, llamada homogeneidad o también escalamiento. Homogeneidad o escalamiento. ¿Se acuerdan que cuando a una señal la multiplicábamos por un número distinto de 0, lo que provocaba era una variación de amplitud y a eso se lo llamaba escalamiento? Bueno, entonces, propiedad de homogeneidad o escalamiento. ¿Y qué es lo que dice esta otra propiedad? Que si i es la salida de x a través de t y alfa es cualquier constante real, finita, obviamente, entonces, fíjense, si a la señal de entrada x la multiplicamos por esa constante alfa y luego le calculamos su salida, su transformación, eso va a ser igual a la constante alfa por la salida de x. Es decir, que acá lo que estamos queriendo decir es que la transformación de una constante por una señal es igual a la constante por la transformación de la señal. Entonces la adición me dice que la transformación de una suma de dos señales es igual a la suma de las transformaciones de cada señal. Y la de homogeneidad o escalamiento nos dice que la transformación de una constante por una señal es igual a la constante por la transformación de la señal. ¿Se entiende? Entonces, cuando un sistema cumple o goza de estas dos operaciones, se dice que el sistema va a ser lineal. Entonces, un sistema es, ya sea continuo o discreto, es lineal si goza de la propiedad o de la operación de adición y si goza de la propiedad o de la operación de homogeneidad. ¿Sí? La derivación, la integración, y hay infinidades de sistemas y más en matemática también, infinidades de operaciones matemáticas, ¿sí?, que gozan de la propiedad de linealidad justamente.
Ahora bien, fíjense que estas dos, la de adición y la de homogeneidad, también se las puede juntar si se quiere en una sola, que eso también muchas veces se suele hacer, ¿sí? Que es justamente esta que está acá, que se llama propiedad de superposición, cuando justamente unimos las dos operaciones, adición y homogeneidad, en una sola, esa nueva propiedad o esa nueva operación se la llama justamente propiedad de superposición. ¿Y qué es lo que dice? Dice que la transformación, fíjense, la transformación de alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2, donde alfa 1 y alfa 2 son constantes arbitrarias y x1 y x2 son dos señales de entrada, ¿sí? Entonces la transformación de alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 va a ser igual a alfa 1 por i1, donde i1 es la salida de x1 a través de t, más alfa 2 por x2, donde i2 es la salida de x2 a través de t. Es decir que con la propiedad de superposición, englobamos las dos propiedades, la de adición y la de homogeneidad o escalamiento, ¿sí? Así que pueden estar dadas de manera así separadas o pueden estar dadas las dos combinadas de esta manera, ¿sí? Conocida como propiedad de superposición. Además, por ejemplo, acá hay una característica importante de los sistemas lineales. ¿Ven la propiedad de homogeneidad? Donde a la señal de entrada la estamos multiplicando por una constante alfa, la transformamos y obtenemos la señal de salida multiplicada por esa misma constante alfa. Bueno, una característica particular de los sistemas lineales, que también nos puede servir para, dado un sistema, ver si es lineal o no, es que justamente cuando alfa vale 0, la salida de 0 va a ser 0. Justamente, si alfa vale 0, 0 por cualquier señal me da 0 y la transformación, ¿sí?, de 0 va a ser justamente 0. ¿Sí? Entonces, esa es una característica importante de los sistemas lineales. Es una característica que también muchas veces a la hora de analizar un sistema me va a permitir saber si ese sistema es o no es lineal. Es decir, si a una entrada 0 me da una salida 0, es porque justamente se trata, ¿sí?, de un sistema lineal. Eso justamente por la propiedad de homogeneidad. Eso justamente por la propiedad de homogeneidad. Bien, ¿qué otra cosa podemos tener? Bueno, acá por ejemplo tenemos dos ejemplos, ¿sí? De un sistema lineal y un sistema no lineal. Acá tenemos el sistema lineal, bueno, el capacitor, justamente el que estaba hablando recién, de causal y con memoria. Ahí lo tenía escrito, no me di cuenta que lo tenía escrito acá. De vuelta, para este sistema, para el sistema de capacitor, fíjense, I de t igual a la integral entre menos infinito y t de x de tau diferencial tau, donde en el caso que yo había dicho hoy, esto sería el voltaje y esto sería la intensidad de corriente, es decir, señal de salida, señal de entrada. Bueno, este sistema es lineal. Justamente es lineal, ¿por qué? Porque es una integral. Y porque nosotros ya sabemos de análisis que las integrales gozan de la propiedad de linealidad o que gozan de la propiedad de superposición, ¿sí? Así que este sistema obviamente es un sistema lineal, ¿sí? En cambio el de abajo, por ejemplo, I de t igual a t al cuadrado, este es un sistema no lineal. Es un sistema no lineal porque, a ver, es muy sencillo. Por ejemplo, la propiedad de homogeneidad. Si yo reemplazo a t por alfa t y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces alfa t al cuadrado, eso sería igual, por propiedad de la potenciación, alfa al cuadrado por t al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Voy a poder usar la propiedad de homogeneidad? Sí, la propiedad de homogeneidad sí, porque la salida, si yo reemplazo a t por alfa t, ¿sí? O multiplico a la señal de entrada, ¿sí? La multiplico por alfa, me va a cumplir con la propiedad de homogeneidad, que la salida va a estar multiplicada por alfa. Aunque me aparezca alfa cuadrado, ¿sí?, me va a quedar multiplicada por alfa. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo quiero verificar la de adición, por ejemplo, si yo reemplazo a t por ejemplo, por t1 más t2,
todo al cuadrado, y justamente T1 más T2 todo al cuadrado, eso es distinto a T1 al cuadrado más T2 al cuadrado. Es decir, si la señal de entrada goza, justamente lo que estoy diciendo es esto, ¿sí? Si yo acá tengo que, por ejemplo, la transformación de T1, si yo tengo acá que I1 es T1 al cuadrado y que I2 es T2 al cuadrado, entonces si yo acá tengo la transformación, ¿sí?, de T1 al cuadrado más T2 al cuadrado, ¿sí?, eso es distinto a tener T1 más T2 todo entre paréntesis al cuadrado. A lo que voy es que la potenciación no es distributiva respecto de la suma. La potenciación no me cumple con la propiedad de adición. La potenciación no cumple con la propiedad de adición. Por lo tanto, este sistema es un sistema no lineal. Es decir, para ser no lineal, ya con que una de las dos no cumpla, en este caso no cumple con la de adición, pero decíamos, con que una de las dos no cumpla, ya es suficiente para decir que el sistema no es lineal, ¿sí? El sistema no es lineal. Bien, dentro de los sistemas lineales, después vamos a ver los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que son los que más aplicaciones o utilidades tienen. ¿Qué otra característica, qué otra propiedad podemos encontrar en los sistemas? Bueno, 7. Vamos a tener los sistemas invariantes y variantes en el tiempo. Repito, sistemas invariantes, esta sería la abreviación de invariantes, y variantes en el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Por ejemplo, cuando un sistema es invariante en el tiempo, ¿ven? Sistema invariante en el tiempo. Acá abajo puse en color LTI, porque LTI muchas veces a los sistemas invariantes en el tiempo se los conoce con sus siglas en inglés, LTI. Lineal, es decir, sería Linear Time Invariant. Disculpen mi inglés, mi pésimo inglés, ¿sí? Pero sería la traducción literal, lineal tiempo invariante. Repito, a los sistemas invariantes en el tiempo, ¿sí?, que serían las siglas en español, muchas veces se los conoce como los sistemas LTI, que son las siglas en inglés, ¿sí? Decíamos entonces que un sistema es invariante en el tiempo, un sistema va a ser invariante en el tiempo si y solo si, fíjense, la transformación para una señal de entrada desplazada, es decir, para una entrada, esto sería para una entrada desplazada en el tiempo o una entrada desplazada en una muestra, ¿sí? Porque esto sería para un sistema continuo, esto sería para un sistema discreto. Decíamos entonces, podría ser atraso o adelanto, ¿no? Repito, para un sistema, es decir, un sistema va a ser invariante en el tiempo si a una señal de entrada desplazada en el tiempo, ya sea adelanto o atraso en el tiempo, ¿sí?, o para un sistema desplazado en muestra, porque n no tiene que por qué ser tiempo, ¿sí? No tiene que por qué ser tiempo, en el caso de las discretas estoy diciendo, ¿sí? Pero decíamos, continua y discreta, para una señal de entrada desplazada, ya sea en tiempo o en muestra, se obtiene una salida con el mismo desplazamiento en tiempo o en muestra. ¿Ven? Fíjense que acá, si yo la señal de entrada la desplazo en tau, se obtiene la señal de salida desplazada en tau. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que si la salida de x de t es y de t, entonces, para una salida x de t menos tau, se va a obtener una salida y de t menos tau. Eso si el sistema es invariante en el tiempo. Y lo mismo en el caso discreto. Si la salida de x de n es y de n, entonces si yo desplazo n en k y el sistema es invariante en el tiempo, entonces la salida me va a quedar también desplazada en k. A eso se refiere cuando hablamos de sistemas invariantes en el tiempo. Invariantes en el tiempo me refiero que, justamente como decíamos hoy, si dada la señal x de n o x de t, su salida es y de n o y de t, si yo a la señal de entrada la corro, ¿sí?,
hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto al tiempo, es decir, atraso o adelanto, a eso me refiero, con respecto al tiempo o con respecto a una muestra, ¿sí? El sistema va a ser invariante en el tiempo. ¿O cómo sabemos el sistema va a ser invariante en el tiempo? Porque la salida, ya sea continua o discreta, me va a quedar con el mismo desplazamiento. Me va a quedar con el mismo desplazamiento. Por ejemplo, este sistema I de n igual a x de n menos 1, ¿sí? Este sistema I de n igual a x de n menos 1, ¿sí? Acá la salida I de n es la entrada desplazada, ¿sí?, a un tiempo anterior, ¿sí? Este sistema es invariante en el tiempo. Yo acá no lo voy a resolver, es decir, este ejemplo, los dos ejemplos lo tienen en el texto de la serie Young, tanto cómo se demuestra que es invariante en el tiempo, y cómo se muestra que es variante en el tiempo, ¿sí? Fíjense que este sistema que es variante en el tiempo a la vez es causal, ¿sí? A la vez es causal porque los sistemas pueden cumplir varias características. Decíamos, esto lo tienen resuelto en el texto. Lo que sí, tratando de recordar un poco con respecto a los sistemas invariantes en el tiempo, ¿qué es lo que se suele a la hora de demostrar si un sistema es lineal, invariante en el tiempo? ¿Qué es lo que se suele hacer, por ejemplo? Simplemente lo comento. Esto, repito, lo tienen resuelto en el texto, la justificación. Pero ¿qué es lo que se suele hacer, por ejemplo? Me dan este sistema, ¿sí?, que yo quiero ver si cumple esto que está ahí abajo. Entonces, lo que se suele hacer es comparar. Por ejemplo, por un lado, se construye I de n menos k. Se construye la salida desplazada en k, por un lado. Y por otro lado, ¿sí?, se construye a partir del x de n, se construye el x de n menos k y se fija a través de la transformación t qué respuesta me da si yo a la entrada la desplazo en k. Si yo a la entrada la desplazo en k, ¿sí?, ¿cuál sería el resultado de ese desplazamiento? ¿Sí? ¿Cuál sería la salida? ¿Y qué es lo que hago? Comparo las dos. Comparo la salida de esto a través de t con lo que yo había hecho antes, que es para una salida I de n menos k, bueno, ¿qué es lo que se obtiene para una salida de I de n menos k? ¿Qué es lo que yo obtengo en el otro miembro? Y así yo puedo comparar, si ambas operaciones, y ver si son iguales o no. Si son iguales es porque entonces es lineal invariante en el tiempo. Si yo lo quiero hacer de una manera más reducida, sería para verificar la invariabilidad en el tiempo de un sistema. Dice, podemos comparar la salida desplazada, es lo que dije, podemos comparar la salida desplazada, por un lado, ¿sí?, con la salida que produce la entrada desplazada, con la salida que se produciría la entrada desplazada. Justamente eso es lo que está diciendo acá el autor, y esto lo van a ver bien, decía, en los ejemplos en ambos textos, principalmente en el de la serie Young, ¿sí? Decíamos, vuelvo a repetir, por un lado se compara la salida desplazada, Armor, ¿cómo sería la salida? ¿Sí? La salida desplazada, lo construyo matemáticamente, y por otro lado, ¿sí?, la salida, ¿cómo sería la salida a una entrada desplazada? ¿Sí? Y comparo las dos respuestas. Si las dos respuestas son iguales, es porque entonces el sistema es lineal invariante en el tiempo. Y si no, es un sistema variante en el tiempo. ¿Sí? Yo acá no lo quise hacer por una cuestión de espacio porque no me alcanza. Pero esto que estoy diciendo parece complicado, pero no es complicado. Lo van a ver bien en los ejemplos resueltos, ¿sí?, que para eso tienen previamente los apuntes, ¿sí? En este caso, este sistema es un sistema variante en el tiempo. Es decir, si acá no hubiera estado la n multiplicando, hubiera sido invariante en el tiempo. Pero justamente, como la señal x de n está multiplicada por n, ¿sí?, lamentablemente, aunque nosotros la n la corramos en k, fíjense que ese corrimiento, ese desplazamiento también me va a aparecer acá,
¿no? Multiplicando la señal, y eso lo que va a provocar es que ya el sistema sea variante en el tiempo. Es decir, si yo quiero hacer eso que hicimos hoy, en este caso van a ver que no se cumple, justamente porque está multiplicando. En este caso la n, la variable, está multiplicando. Si esto hubiera sido una constante, este sistema es invariante en el tiempo, ¿sí? Porque hubieran sido directamente proporcionales. Pero justamente como acá la variable la tengo multiplicando fuera de la señal, por decirlo de alguna manera, entonces cuando yo haga un desplazamiento en n, ¿sí? Obviamente que ese desplazamiento también me va a quedar delante acá multiplicando la señal de entrada. Entonces me va a dar como resultado, ¿sí? Que el sistema ahí sí va a ser variante en el tiempo. Es decir, no se va a cumplir esta propiedad. Es decir, que a un desplazamiento en k de la señal de entrada no me va a dar un desplazamiento igual en k en la señal de salida. Me va a dar un desplazamiento, pero van a ver que no va a ser el mismo desplazamiento. Va a ser otro tipo de desplazamiento. Por lo tanto, ya no se cumple esta propiedad. Por eso que es un sistema variante en el tiempo. Pero repito, ambos ejemplos que yo estoy proponiendo acá lo tienen resuelto, ¿sí? Lo tienen resuelto en pocos renglones, porque van a ver que es relativamente sencillo. Pero lo digo, lo tienen resuelto en el texto de la serie Young, que como dije es un muy buen texto para todo lo que es la parte de práctica, ¿sí? Es un muy buen texto, ¿sí? Para la parte teórica les conviene más el otro texto, el de Crayem-Armentano, ¿sí? Porque como dije ahí se detiene más en cuestiones técnicas. Pero para todo lo que es la parte de práctica, que muchas veces es lo que más interesa, bueno, a ver cómo se hace esto, bueno, el texto de la serie Young es muy bueno porque tiene muchos ejemplos resueltos, ¿sí? Sobre cada uno de los tópicos que fuimos viendo o que vamos viendo. Y por último, como última propiedad u operación en los sistemas, son los sistemas estables, ¿sí? Los sistemas estables. Vamos a tener que un sistema es estable si y solo si, fíjense, ahora lo vamos a ver, si y solo si a una entrada acotada, ¿sí? La entrada acotada, acuérdense que los sistemas se los representaba de esta manera en forma genérica, como I igual a t de x. Entonces, vamos a decir que ese sistema es estable si a una entrada acotada, cuando hablamos de una entrada acotada, estamos diciendo que la señal de entrada en valor absoluto, se mantiene menor o igual que una cierta constante, obviamente que esta es una constante positiva, ¿no? Menor o igual que una cierta constante real K1. ¿Sí? Entonces, si la señal de entrada en valor absoluto se mantiene acotada, ¿sí? Acotada. Que se mantenga acotada, ¿qué significa? Que esa señal de entrada depende de t. Y si t se hace cada vez más grande, aunque t tienda a infinito o a menos infinito, toda la señal, por decirlo de alguna manera, en valor absoluto se mantiene acotada. Por ejemplo, coseno de t. Coseno de t, seno de t. Aunque t tienda a infinito, siempre tanto el seno de t como el coseno de t en valor absoluto, el módulo del seno de t o módulo del coseno de t, es menor o igual que 1, porque siempre está entre menos 1 y 1. ¿Se entiende? Eso sería un ejemplo de una señal acotada, ¿sí? Una señal acotada, más allá que t crezca positivamente o negativamente, la señal en valor absoluto siempre se mantiene acotada, es decir, tiene un piso y tiene un techo. Entonces, un sistema, decíamos, un sistema se dice que es estable cuando a una señal, ¿sí? De entrada acotada, es decir, cuando tenemos una como señal de entrada, una señal acotada, se obtiene a través del sistema, se obtiene una señal de salida acotada. Es decir, a una entrada acotada, una vez que a esa señal le aplicamos el sistema T, obtenemos como respuesta una señal de salida acotada, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Por ejemplo, este es un ejemplo todo lo contrario. Es decir, este sería un ejemplo de un sistema inestable. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, tenemos I de n igual a n más 1 por x de n, algo parecido a este que tengo acá, ¿sí? Fíjense, I de n es igual a n más 1 por x de n, ¿sí? Bueno, este sistema no es estable, es un sistema inestable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos sea x de n igual a u de n. U de n es el escalón unitario. Es decir, como señal de entrada, yo voy a proponer como señal de entrada, por ejemplo, un escalón unitario. ¿Qué particularidad tiene este escalón unitario? Que este escalón unitario como señal de entrada es
una señal acotada. ¿Sí? Porque fíjense acá, existe un K1 tal que módulo de la señal XDN, es decir, módulo del escalón unitario discreto UDN, el módulo del escalón unitario discreto UDN es igual a 1. Acuérdense cómo es el escalón unitario. ¿Se acuerdan que vale 0 hasta menos 1? Y de 0 en adelante la señal vale todo 1. Así que en valor absoluto el módulo del escalón discreto unitario es igual a 1. Y 1 tranquilamente es menor o igual que cierta K1. De hecho existen infinitos reales positivos mayores que 1 que yo puedo poner acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que, por ejemplo, dado este sistema, si yo propongo como señal de entrada un escalón discreto unitario, bueno, este escalón discreto unitario, como señal de entrada, es acotada. Tiene la característica de ser una entrada, una entrada acotada. Bien, entonces, si yo acá pongo un escalón discreto unitario que yo ya sé que es acotado, quiero ver si la salida, si la respuesta al haber puesto un escalón, si la respuesta también va a ser acotada. Si la respuesta es acotada, el sistema va a ser estable. Pero si la respuesta no es acotada, el sistema va a ser inestable. Bueno, veamos qué pasa. Entonces, fíjense, en base a la definición, tomamos módulo de IDN, módulo de la respuesta. Módulo de IDN sería módulo de el producto de n más 1 por el escalón discreto unitario UDN. ¿Sí? Lo voy a marcar de acá. Módulo de IDN es igual a módulo de n más 1, por el escalón discreto UDN. Bueno, por propiedad de módulo, el módulo de un producto es el producto de los módulos. ¿Y qué queda? Módulo de n más 1, acá está, módulo de n más 1, por el módulo de UDN. Pero el módulo de UDN es el mismo. Entonces, en definitiva, fíjense lo que me queda acá. Fíjense que a medida que yo le voy dando valores a la n, si yo le doy dando valores a la n, ¿sí? Fíjense, lo voy a tener que poner acá y lo voy a tener que poner acá. Que yo lo ponga acá, no va a haber no va a haber inconvenientes porque siempre me va a dar o 0 o 1. Depende, si n es negativo me va a dar 0 UDN y si n es positivo me va a dar 1. Ahí no habría problemas. Pero cuando yo lo ponga acá, fíjense que dice n más 1 entre barras de módulo. Entonces, cuando yo lo pongo acá, a medida que vaya poniendo n cada vez más grandes o n cada vez más chiquitos, negativamente hablando, en valor absoluto esto se hace cada vez más grande. Entonces la pregunta es, el producto de módulo de n más 1 por el escalón unitario discreto UDN, ¿va a ser menor? Por eso que acá pongo un signo de interrogación. ¿Va a ser menor o igual que un cierto K2 que yo proponga? Supongamos que K2 vale 1.000.000. K2 vale 1.000.000. ¿No habrán valores de n? Valores de n que yo pueda poner acá. ¿Sí? Acá ya dije que no porque esto me da o 0 o 1. Pero digo, ¿no habrá valores de n que yo pueda poner acá? Tal que cuando le sume 1 y calcule el módulo, el resultado sea mayor que 1.000.000. Sí. Obviamente que sí. Entonces, ¿va a existir un K2 tal que se cumpla esta desigualdad? No, porque para cada K2 que yo proponga siempre voy a poder encontrar algún n donde ya la desigualdad no se me va a cumplir. Así que en definitiva y resumiendo, dado este sistema y dada esta señal de entrada particular, UDN, como señal de entrada el escalón discreto unitario UDN, ¿sí? Que es una entrada acotada, ¿sí? La salida, acá lo estamos demostrando, la salida no es acotada. Por lo tanto, este sistema es un sistema inestable. Para mostrar o demostrar que un sistema es inestable, con dar lo que sería un contraejemplo, con mostrar con un ejemplo, es decir, mostrar o dar una señal, ¿sí? Con tomar una señal que sea acotada, ¿sí? Pero que su respuesta no sea acotada a través del sistema dado, ya con eso alcanza para decir que el sistema es inestable. Es decir, repito, con dar un ejemplo de una señal de entrada acotada, o una señal, de entrada acotada, si su salida no es acotada, con eso alcanza, ¿sí? Con ese ejemplo alcanza para decir que el sistema ya no es estable, sino que es un sistema inestable, ¿sí? Esto de los sistemas estables o inestables son importantes porque en las aplicaciones obviamente que uno cuando arma un sistema o cuando uno va a trabajar con un sistema o uno va a estudiar un sistema,
Obviamente que uno lo que necesita corroborar o saber o anticipar, ¿sí? Es si con el sistema con el cual estamos trabajando o con el sistema que estamos creando, si el sistema es estable o es inestable. Porque si es inestable, justamente como en este caso, si es inestable, a medida que n, en este caso, n va aumentando, ya sea positivamente o negativamente, el sistema se me dispara. El sistema se me dispara y me termina dando cualquier cosa. Entonces no me sirve. Un sistema de ese tipo no me va a servir para lo que yo quiera hacer. Entonces es bueno de antemano saber si los sistemas con los cuales uno trabaja son estables o inestables, ¿sí? Hay infinidades de aplicaciones, inclusive hay muchos fenómenos físicos donde uno trata de ver si el sistema con el cual uno está trabajando es estable o no es estable. Ahí ya entraríamos en una rama de la física que se combina con la matemática muy interesante, que son los sistemas caóticos o sistemas dinámicos, donde tiene que ver, está relacionado con esto de sistemas estables o sistemas inestables, o sistemas determinísticos o no determinísticos, ¿sí? Hay una relación entre esto y lo que vimos al principio con los sistemas determinísticos o estocásticos, ¿sí? O sistemas que aparentan ser determinísticos o aparentan ser estables, pero resulta que su respuesta termina siendo inestable, por ejemplo, para valores grandes en este caso de n, ¿sí? Hay toda una rama muy interesante, una rama moderna, ¿no? de la física combinada con la matemática, que es justamente la que yo les comentaba recién, que está dentro de lo que se llaman sistemas dinámicos, ¿sí? Y que está íntimamente relacionado con esto. Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco con esta cuestión. Bueno, espero haber sido claro. Por ahí en algunas partes he sido un poco confuso. Si he sido confuso, les pido disculpas. Repito, todo esto lo tienen en ambos textos, ¿sí? Yo sé que soy un poco hincha, ¿no? Con respecto de los textos. Los textos, pues bueno, lo que quiero es que vayan a esos dos textos, ¿sí? Lo que yo busco, ¿sí? Acá lo muestro por 25ª vez, ¿sí? Por acá, así se ve bien. Por 25ª vez, ¿sí? Muestro los dos textos. Soy bastante hincha con respecto a esto, porque bueno, lo que quiero justamente, ustedes los textos los tienen, ¿sí? Y el que no me lo solicita, que yo encantado se los mando, pero bueno, lo que quiero es que ustedes obviamente puedan acceder a esa lectura, a esos textos, ver las definiciones, comparar ambos textos, ambos autores, y como les dije, en uno van a encontrar bien cuestiones más teóricas y más técnicas, y en el otro resolución de ejercicios y ver la cocina de cómo se hace, que también es lo que a uno le interesa. Y estos videos simplemente, como siempre digo, son una síntesis, a mi criterio, obviamente, como profesor de la materia, ¿sí? Son una síntesis, ¿no? de ambos textos, de ambas lecturas, ¿no? Y bueno, como decía, sirve como síntesis, como broche de oro en base a lo que ustedes tienen o a lo que ustedes pueden obtener de los apuntes. Como siempre digo, esto lo van a complementar con la resolución de ejercitaciones, ahí donde van a empezar a salir más dudas, inquietudes y demás. Siempre remítanse a los textos, remítanse a los videos, y si no, como siempre digo, la consulta a los jefes de trabajos prácticos, ¿sí? o a mí por correo, que se las vamos a evacuar todas las dudas que tengan. Espero haber sido mínimamente claro, y si en algunos aspectos no fui claro, como dije recién, les pido disculpas. Y como siempre, al libro, ¿no? Que ese es el que a mí me va a dar la posta, me va a dar la idea, ¿no? Ante un concepto que no tenga claro, ¿sí? Así que, bueno, nos estamos viendo en los próximos videos, seguimos con las próximas unidades. Ya con esto damos por terminado. Repito, hay mucho más sobre sistemas, porque después, por ejemplo, podemos trabajar específicamente con los sistemas LTI, con los sistemas lineales invariantes en el tiempo, encontrar algunas características, porque en las aplicaciones los que más se utilizan o los que más utilidad tienen son estos, los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Así que hay mucho más para hablar, obviamente. Esto es una síntesis, una introducción, ¿no? A lo que son justamente todo lo que es teoría de señales y de sistemas. Así que nos vamos viendo entonces, nos vamos a seguir viendo en los próximos videos con las próximas unidades, los próximos contenidos. Así que esto espero que les haya servido, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, saben dónde escribirme. Nos vemos en los próximos videos, en las próximas unidades, en los próximos conocimientos, como
como digo yo. Así que los dejo ahora y bueno, a seguir leyendo y a trabajar, ¿no? Que no nos queda otra. Nos vemos.